Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. La verdad que para mí es un auténtico placer estar aquí. Gracias realmente por tus palabras y decía que bueno, es un auténtico placer venir a Rosario, o sea que quiero en primer lugar agradecer a los organizadores por esta gentil invitación. También al laboratorio de Sanofi Aventis, que posibilitó mi viaje aquí a Rosario. Bueno, como bien decían, es una ciudad en la cual nací, apenas nací, prácticamente me fui de esta ciudad, pero estoy muy relacionado con esta ciudad, es el lugar de mis afectos, porque tengo mucha familia aquí, o sea que realmente agradezco mucho esta invitación que me permite volver realmente a este lugar. Como bien decía nuestro amigo en la presentación, tengo en el fondo del corazón un corazón rojinegro, así que bueno, también eso forma parte, vuelvo a decir, de mis afectos y vuelvo a repetirles mi agradecimiento por estar acá. Yo en estos próximos minutos voy a intentar discutir con ustedes el tema de la relación entre el infarto agudo del miocardio y la muerte súbita. Y cuando me plantearon este tema, lo que pensé es en hacer, digamos, tratar de hacer una revisión de alguna manera de lo que hemos aprendido en estos últimos años en el contexto del tratamiento de la fase aguda del infarto y de alguna forma de qué manera estamos relacionados o bajo qué circunstancias nos relacionamos con este fenómeno de la muerte súbita. Lo primero que quiero mostrarles aquí, estos son datos que tuvimos oportunidad de recabar y de publicar hace algunos años y que hemos actualizado recientemente en relación a cuál ha sido la mortalidad por infarto agudo del miocardio en la Argentina durante los últimos 25 años. Como ustedes pueden ver, y a similitud de lo que ocurre en el resto del mundo occidental, la mortalidad por infarto está en un claro descenso. Y prácticamente en Argentina, estos son datos extraídos de totalidad, es un análisis de los certificados de defunción de la totalidad de las muertes ocurridas en Argentina año a año durante estos últimos 25 años, tomando el concepto del diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, representa realmente un dato muy fuerte de la realidad de nuestro país. El tema del certificado de defunción ha sido históricamente un tema relativamente cuestionado para los médicos, porque, bueno, nosotros sabemos que en el momento de confeccionar el certificado muchas veces no lo hacemos en forma tan adecuada o con tanta conciencia. Pero de todas maneras, hoy, desde el punto de vista epidemiológico, está absolutamente demostrado que resulta una herramienta muy importante en cuanto a marcador de tendencia. Y por lo tanto, en el mundo, la información que nos dan los certificados de defunción, desde el punto de vista epidemiológico, es muy importante. Fíjense ustedes entonces que en Argentina, Fíjense ustedes entonces que en Argentina bueno, como decíamos, estamos viendo acá en parte entonces la tasa de mortalidad por infarto agudo del miocardio y lo que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos 25 años. Fíjense que prácticamente hay un 30% de reducción en la tasa de mortalidad. Esto se ve tanto en hombres como en mujeres, y si bien, como está descrito en todo el mundo occidental, el impacto de las estrategias de tratamiento, si bien han producido este fenómeno, esto es mucho más marcado en los hombres que en las mujeres. En el plano superior lo que podemos ver son los mayores de 65 años, acá los menores, los pacientes menores,
pero como ustedes pueden ver, las dos curvas son descendentes, pero es mucho más marcado en hombres que en mujeres. Esto seguramente, el motivo de esto es obviamente la introducción de la cantidad de estrategias que hoy tenemos en el infarto agudo de miocardio y que de alguna manera se han expresado de esta manera con una reducción concreta en la mortalidad. Obviamente el primer punto muy importante, digamos, y una marcada diferencia de la era pre-unidad de las unidades coronarias, esto marcó, la introducción de las unidades coronarias, marcó un primer paso sumamente importante que redujo la mortalidad prácticamente a un 50% en la etapa en la época de las unidades coronarias, y seguramente el tercer hito más importante fue la inclusión de la era de los tratamientos de reperfusión, que son los que de alguna manera han modificado en gran parte esta situación. Esta diapositiva lo que intento, digamos, discutir es que hemos estado seguramente en estos últimos 20 o 25 años notablemente dedicados a la discusión del tratamiento del infarto agudo de miocardio durante la fase hospitalaria. Y seguramente, y como decíamos recién, la introducción de estrategias importantes, farmacológicas o de intervención, han sido las responsables de esta reducción notable de la mortalidad. Sin embargo, digamos, cuando nosotros vemos al paciente que ingresa a la unidad coronaria, obviamente eso representa un muy pequeño porcentaje de todos los infartos que se producen, porque la gran mayoría en términos de mortalidad hoy están concentrados fuera del hospital. Es decir, esto es lo que intenta ejemplificar esta situación. Bueno, esto es lo que estoy ejemplificando con esta situación. Como decíamos antes, nos hemos concentrado durante muchos años en esta parte, en lo que ocurre con el paciente con infarto una vez que entra a la unidad coronaria, pero fíjense ustedes que la gran mortalidad hoy del infarto está precisamente afuera del hospital. Es muy difícil saber cuál es la mortalidad en el periodo previo a que el paciente entre a la unidad coronaria, pero si uno toma en cuenta más o menos las estimaciones que hoy hay en este sentido, y vuelvo a decir, en general son nada más que estimaciones, podemos pensar que la mortalidad de los pacientes fuera del hospital está en el alrededor de un 30%. Esto es una cosa muy importante porque es en este lugar en donde se aloja una cantidad muy grande de pacientes cuya primera manifestación de enfermedad coronaria pasa a ser precisamente la muerte súbita, ¿no? Es decir, los pacientes que presentan muerte súbita fuera del hospital, es decir, aquellos individuos que fallecen bruscamente o repentinamente dentro de la hora de comenzado sus síntomas, como ustedes saben, en una muy alta proporción son enfermos coronarios, y dentro de esos enfermos coronarios, en muy alta proporción, el paciente lo que está padeciendo es un infarto agudo de miocardio y tiene una taquicardia o una fibrilación ventricular reconocida con el nombre de primaria. Es decir, este es el primer punto de contacto entre aquellos que trabajamos en la unidad coronaria con este fenómeno que vamos a discutir hoy, que es la muerte súbita en el contexto del infarto. Y esto representa un enorme desafío, el enorme desafío de cómo hacer para pesquisar al paciente, para identificarlo, para generar los mecanismos para que ese individuo, una vez pesquisado, llegue muy rápido al ámbito hospitalario y de alguna manera qué es lo que tenemos que hacer en ese lugar. Apenas unas palabras, porque hoy sé que van a discutir, digamos, en otras mesas con respecto al tratamiento extrahospitalario de la muerte súbita, pero lo único que quiero comentar es que esto representa realmente un desafío enorme en términos especialmente de salud pública. Decíamos antes, la gran mayoría de esos individuos, la mayor mortalidad de infarto se concentra fuera del hospital, en una alta proporción esos individuos padecen una muerte súbita y por lo tanto la instrumentación de todas las medidas que tienden a lograr el rescate de ese individuo y a poner en funcionamiento lo que se conoce como esta, digamos, lo que es de alguna manera